Buenos días, ¿cómo están? Ayer tuvimos una fiesta muy linda, disfrutamos, la gente estaba muy contenta. Gracias a todos por su servicio, por su dedicación, por hacer sentir bien a las personas que nos visitaron por primera vez. Vi algunas personas platicando ahí con las personas nuevas, eso me gusta mucho. Eso es lo que como iglesia debemos hacer, pues dar una buena bienvenida a las personas que nos visitan. Así que muchas gracias a todos, aquellos que colaboraron con la comida, en diferentes cosas al final, limpiando, los muchachos con la música. Muchas gracias. Seguimos estudiando hoy acerca de personas que estuvieron involucradas en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar estudiando pues un personaje más. La vez pasada nos enfocamos en la vida de José. Ahora vamos a enfocarnos más pues en la vida de María y cuál fue el rol que ella cumplió. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que el Señor hace llamados a personas comunes y corrientes, llamados que son específicos para la persona, y es Dios quien capacita a la persona para que pueda cumplir ese llamado. Así que vemos a través de toda la historia el Señor llamando ahí a Abraham, llamó a Moisés, llamó a José, llamó en el Nuevo Testamento a sus discípulos. Después, pues hoy estudiaban en la escuela dominical el llamado de Saulo, quien después iba a llamarse Pablo. Y ese es uno de los llamados más impresionantes de la Biblia, porque vemos que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y de repente el Señor se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? Y hay un cambio total en la vida de este hombre. Y pues el Señor le dice: pues te he llamado para que seas luz, y luz no solamente a los judíos, pero también a los gentiles. Y luego este hombre iba a hacer una revolución en la iglesia primitiva. Pero cuando nosotros nos ponemos a examinar las vidas de diferentes personas, vemos que el Señor hace llamados específicos. Cuando el Señor llama a Moisés, se le dice: tú vas a rescatar a este pueblo y lo vas a sacar de la esclavitud de Egipto. Y así vamos viendo diferentes llamados. Pero es lindo ver las personas que no les importa abandonar sus propios deseos con tal de cumplir los deseos de Dios. Interesante ver personas que van ahí teniendo diferentes planes. El Señor los llama en diferentes circunstancias y ellos dicen: Señor, quizás no entiendo totalmente lo que tú estás pidiendo de mí ahora, pero aquí estoy. Úsame como tú ya tienes predestinado que me vas a usar. Y ojalá que ese sea el deseo de nuestros corazones. Sabe que todos tenemos diferentes experiencias en nuestra vida. Recuerdo hace algunos años, yo una vez al año visitaba un campamento que se llamaba Palabra de Vida. Y en cada temporada de esos campamentos había lo que se llamaba la noche de fogata. En esa noche de fogata era donde nosotros, después de todo el campamento, consagrábamos nuestra vida para Dios y entregábamos diferentes cosas. Pues algunos decían: yo este año le voy a asistir a la iglesia todos los domingos. Otros decían: yo me arrepiento de este pecado. Otros decían: Señor, este año yo voy a evangelizar. Este año yo voy a hacer diferentes cosas. Y entonces, como lo hacíamos, era lo siguiente: tomábamos algo simbólico, era un palito así de madera, y estaba la fogata ahí, y lo que decíamos era: pues, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Aquí está esto, te lo entrego. Y lo que hacíamos era que el palito se quemaba ahí en el fuego y era un símbolo de que yo estaba entregándole a Dios esa parte de mi vida. Pero me gustaba mucho porque al siguiente día había noches de testimonios. Y en la noche de testimonios, pues las personas pasaban y decían qué era lo que le habían entregado a Dios. Entonces pasaban todos los jóvenes y era impresionante ver lo que ellos decidían. Y cuando uno pasaba, pues le daban una estampilla que tenía las siguientes palabras. Decía: todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero ser, te lo entrego a ti, mi Señor. Y eso se quedó grabado en mi mente. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero ser, te lo entrego a ti, mi Señor.
Cuando estudiamos la venida de Jesús al mundo, vemos a personas que respondieron de diferentes maneras. Y muchas personas, quizás no literalmente, pero sí podemos ver de que ellos estaban diciendo las mismas palabras. Estaban diciéndole a Jesús, sí, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que espero ser, te lo entrego a ti. Cuando nosotros vemos en la Biblia, pues vemos pastores que se acercaron a Jesús cuando acababa de nacer, respondiendo a ese nacimiento, y llegaron y ¿qué hicieron? Le adoraron. Por otro lado, pues hubieron algunos como Herodes, como estudiábamos ayer, decidieron tratar de asesinar al que había nacido, al rey. Pero Dios tenía un plan y pues Él no lo permitió. También vemos personas que, como José, quien decidió no dejar a su esposa en el momento más difícil, sino que él fue obediente a lo que Dios le había dicho. Y aunque en un principio José dudó, ¿verdad? Dijo, yo voy a dejarla en secreto. Pero ya después el Señor trata con él, un ángel se le aparece y él decide no hacerlo. Pero vamos viendo cómo diferentes personas van tomando diferentes actitudes. Y la siguiente persona que me gustaría mencionar es María. Un ángel se le aparece a María y le dice, María, vas a quedar embarazada. Y pues dice que María se turbó totalmente. ¿Cómo va a ser eso si yo no he conocido varón? Se turba y pues ya después se tranquiliza un poco con una conversación que tiene ahí, algo inusual, platicando con un ángel. Y dice que al final ella dijo lo siguiente, pues aquí está mi vida, haz lo que tengas que hacer. Y ojalá que esa pueda ser la respuesta de nosotros al llamado específico que Dios tiene para nosotros. Cuando leemos los evangelios nos encontramos con una descripción poderosa o sobrenatural. No encontramos una descripción poderosa o sobrenatural de quién era María. Dice que era una mujer común, normal, que estaba desposada con un hombre que se llamaba José. Dice que Lucas lo describe una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de esta mujer era María. Lo encontramos en Mateo 1:27. Y cuando el ángel se le aparece a María, le dice lo siguiente, le dice, regocíjate, has sido grandemente favorecida, el Señor está contigo. Has sido bendecida tú entre todas las mujeres. Eso lo encontramos en Lucas 1:28. Entonces se le dan esas palabras. En otras palabras, lo que el ángel le estaba diciendo a María era que ha sido escogida por Dios. Entre tantas personas que hay ahí, el Señor te escogió a ti. Y sabe que en cierto momento de nuestras vidas también el Señor hizo eso con nosotros. Entre tantas personas que habían en el mundo, muertos en sus delitos y pecados, Él decidió escogernos a nosotros para su servicio. Y lo que me llama la atención es que cuando el Señor escoge a una persona, lo escoge con un propósito específico. Más adelante vemos la historia de María, le dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María fue el instrumento para que el Hijo del Hombre se hiciera carne, que viniera a este mundo y pudiera salvarnos. Y pudiéramos pensar, bueno, qué extraordinaria mujer, cómo el Señor la utilizó. Pero lo que vemos en la Biblia no es lo extraordinario de una persona, sino que lo que vemos es un extraordinario Dios usando personas comunes y corrientes para propósitos específicos. Y lo que deberíamos ponernos a pensar nosotros es cuál es el propósito específico por el cual Dios me llamó a mí. Y cuando pensamos en propósitos específicos, la mayoría de nosotros pensamos, wow, este hombre fue llamado para ser pastor. O pensamos, este hombre fue llamado para ir a las misiones. Y pocas veces nos ponemos a pensar en un propósito específico para mi vida, para una persona común y corriente. Quizás el propósito específico de alguno de ustedes es, para alguna de las mujeres quizás es, pues, ser de testimonio para su esposo.
Quizás para algunos de ustedes sea ser testimonio para sus familias que no conocen de Cristo. Y en el camino nos vamos dando cuenta de cuál es ese propósito que Dios quiere cumplir con nosotros. Lo único que tenemos que decir es, Señor, aquí está mi vida. Úsala para el propósito para el cual tú la has creado. Y el Señor nos va a usar. Así que hasta este punto lo que sabemos es que María ha sido escogida. Todavía no se le ha dado la encomienda, pero lo que se le iba a decir es que ella iba a realizar una misión. En el versículo 29 del capítulo 2 dice que cuando ella vio al ángel, ella se turbó por las palabras y finalmente María se pone a pensar, ella estaba razonando, ¿qué clase de salutación era esta? Dice ahí. O sea, ¿qué clase de saludo era ese? ¿Por qué el ángel estaba hablando a ella? Entonces el ángel, al verla confusa, intranquila, preocupada, le dijo, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y esas mismas palabras son las que nosotros encontramos también en nuestra vida. ¿Te has preguntado por qué es que tú has llegado a conocer a Dios? ¿Por qué tú respondiste un día al mensaje del Evangelio? Es simple y sencillamente la misma respuesta. Has hallado gracia delante de Dios. Y cuán agradecidos estamos nosotros con esa gracia que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Hay algo que a mí me apasiona y es que cuando yo me doy cuenta y miro al pasado en mi vida, digo, ¿a dónde estaría yo si el Señor no me hubiera alcanzado? Y cuando me pongo a pensar ese tipo de cosas es cuando más animado me siento yo para poder compartir a otras personas. Porque digo yo estaba perdido y el Señor me salvó. Y de esa misma manera que el Señor mostró gracia para conmigo, el Señor lo puede hacer con cualquier otra persona que es igual de pecador que yo. Así que importante reconocer que somos salvos solamente por la gracia de Dios. María, una mujer de ahí, de un pueblo, escogida simplemente por gracia, porque el Señor halló gracia en ella. Es por eso que nosotros podemos decir que María fue llamada para un propósito específico. Y quizás para nosotros muchas veces las misiones, lo que Dios nos mandó a hacer, parece que es algo imposible. Imagínense para María, ella dice, ¿cómo es que voy a ser yo madre? Ella todavía no estaba preparada para eso, pero ella había sido escogida para esa misión. Y cuando el Señor nos escoge para una misión, es Él quien nos va a dar la fuerza. ¿Recuerdan cuando el Señor escogió a Josué? Le dijo, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, no temas ni desmayes. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y las mismas palabras también vienen para nosotros. El Señor dice, yo te estoy encomendando una misión, así como yo estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así estaré contigo. Y Él nos conoce a nosotros por nombre. Él nos dice, no te dejaré, no te desampararé. Así como estuve con los profetas, así también estaré contigo. Así como Él escogió a María, también nos ha escogido a nosotros. Hasta este momento lo que hemos visto es que dos cosas importantes han pasado en la vida de María. Número uno, ella ha sido llamada por Dios solamente por gracia. El llamado que ella tiene es un llamado específico. Traer a este mundo al Hijo de Dios. Así que ella fue un medio escogido por Dios para que el Hijo se hiciera carne, para que el Verbo habitara entre nosotros. Juan lo dice de la siguiente manera, cuando nosotros leemos Juan 1:14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Seguramente tu llamado va a ser diferente al de María. Nadie más tendrá el llamado que María tuvo, de traer al Hijo de Dios a través de ese nacimiento sobrenatural. Pero si el Señor te ha salvado, recuerda esto,
Él tiene un propósito definido, específico para tu vida que Él te ha encomendado. Y nuestra misión aquí, mientras servimos al Señor, mientras hacemos diferentes cosas allá afuera, es darnos cuenta cuál es el propósito por el cual Dios me ha salvado a mí. Y casi siempre el propósito de Dios, escucha bien esto, casi siempre el propósito de Dios para las personas es que otras personas sean salvas. María fue obediente y como consecuencia, ¿qué pasó? El Hijo de Dios murió en una cruz para poder salvar a millones de personas alrededor del mundo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, para que al final de la historia, cuando la historia se cierra, así como lo leemos en Apocalipsis, personas de todo el mundo, de todas las lenguas, de todo lugar, estarán adorando a Dios al final de la historia. ¿Y te das cuenta de lo que está pasando aquí? No se trata de las personas que son escogidas, no son las personas escogidas el centro. El centro es la adoración que vamos a tener de nuestro Dios al final de la historia. Así que quizás seas instrumento de Dios, sí, pero la historia no se centra en ti. Cuando nosotros leemos la Biblia vemos que hay un personaje central. ¿Cuál es ese personaje central? Cristo Jesús, Jesucristo. Así que cuando nosotros leemos la Biblia, dice, este será grande, Hijo del Altísimo, Dios le dará el trono de David. En Salmos 132:11 vemos esa profecía. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Estas fueron las profecías hechas a Abraham. Su reino no tendrá fin. O sea, los reyes normalmente tienen sustitutos. Pero dice que este no tendría reemplazo nunca. Y su reino se engrandecerá cada día. Así que cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y una persona decide seguir a Cristo, el reino se está haciendo más grande. Y una de las cosas que a mí más me emocionó el día de ayer fue ver personas levantando la mano diciendo, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito el perdón de Cristo Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? 2 personas más engrandeciendo el reino de Dios. Así que vemos ahí cada una de esas declaraciones que nosotros vemos. En ninguna de esas declaraciones, cuando nosotros leemos los versículos 32 y 33, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En este pasaje se está hablando de que cómo María fue utilizada para traer a Jesús al mundo. Pero al final, cuando leemos estos versículos, no se trata de engrandecer a María, se trata de engrandecer al Rey. Así que, importante, déjame leerte lo que dice Isaías 42:8. Yo el Señor, este es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Y creo que en todos nosotros como latinos hemos experimentado lo que ha pasado tristemente con la religión en nuestros pueblos. Y pues hemos llevado la adoración del Rey a imágenes talladas y a diferentes cosas. Y cuando nosotros leemos lo que dice la Escritura, hay muchos versículos, cientos de versículos, donde se dice, yo, Dios, no comparto mi gloria con ningún otro ser. Así que, lastimosamente, como seres humanos, somos muy fáciles para ser nuestros propios dioses. Y le damos la espalda a Dios. Y sabe que por eso como evangelios no ponemos ninguna figura aquí. No ponemos figuras porque como humanos somos muy fáciles para adorar cosas que vemos. Y cuando nosotros no vemos algo palpable, pues nos cuesta mucho poder adorar. Y es así como nos hemos inventado diferentes cosas a través de la religión. Es triste como latinos muchas veces, y también aquí pasa, hemos sido enormemente engañados.
y fuimos engañados por los conquistadores. No sé si ustedes han leído la historia. Dice que los conquistadores le daban espejos a los indios y los indios les daban oro. Y ellos trataban de someterlos de la siguiente manera. Solo para darles un ejemplo, el pueblo mexicano, los indígenas mexicanos fueron engañados durante la conquista. Estos indígenas tenían dioses que ellos adoraban, y había una diosa que se llamaba Tonantzin. Ustedes pueden leer la historia y pueden encontrarla por ahí. Esta diosa se llamaba Tonantzin y como ellos le llamaban, era madre venerada. Entonces, en la época que los españoles llegaron a México, ellos destruyeron ese templo, un templo a la diosa Tonantzin. Y lo que pasó fue que ahí en un cerro llamado Tepeyac, ellos tenían un templo a esa diosa. Entonces, los indígenas estaban muy acostumbrados a adorar a esa diosa. Y se cuenta que en el año 1531 un indígena llamado Juan Diego tuvo una visión donde supuestamente la Virgen se le apareció y le dijo que él tenía que construir un templo. Y entonces él llegó donde estaba el sacerdote y le dijo: tienes que construir un templo, pero el sacerdote no le creyó. Y después dice que él volvió a subir a ese monte y se le volvió a aparecer otra vez una aparición donde se le dijo, se le apareció otra vez la Virgen y le dijo que tenía que construirle un templo, hasta que finalmente, una vez que él tuvo un encuentro ahí con la Virgen, le dijo: llévate estas flores, se las presentan al sacerdote, envuélvelas en esto, y cuando abras donde llevas las flores, el material de eso, allá apareció supuestamente una pintura de la Virgen. Esa es la historia del catolicismo en México. Lo interesante es que cuando nosotros estudiamos la historia de todos los pueblos en Latinoamérica, encontramos historias similares que hablan acerca prácticamente de lo mismo. En Honduras, por ejemplo, la Virgen de Suyapa. Dice que un indígena allí en Honduras se encontró con una imagen que no tenía la cabeza, y entonces después, más adelante, encontraron la cabecita y ellos dijeron: hemos encontrado a la Virgen se nos apareció. Y estuve estudiando cada una de esas historias. En Argentina pasó igual, y en cada país, y cada Virgen tiene un nombre. Lo interesante es que esto contradice lo que dice la palabra de Dios, porque cuando vemos la historia vemos de que la Virgen está diciendo que le construyan un templo. Y cuando leemos la Biblia vemos que dice: yo no voy a compartir mi gloria con imágenes talladas. No voy a compartir mi gloria, dice el Señor, con ninguno otro ser. Así que, interesante, si usted tiene tiempo de ir y leer la historia, cómo fue la aparición de todas estas vírgenes, usted puede leerlo. Lo interesante es que, escuchen bien, los españoles, dándose cuenta de que los indios ya tenían una imagen que adoraban, a la cual ellos le llamaban la madre, ellos comenzaron a poner imágenes en diferentes partes, imágenes que fueron encontradas, y de esa manera, pues después, en vez de relacionar la diosa que ellos adoraban antes, ahora se fue cambiando a adorar a María. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Éxodo 20, de 4 al 5, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hablamos de un Dios celoso que no comparte su gloria. Pero para quedar claros con este punto, me gustaría mencionarte algunos pasajes importantes que hablan acerca de la obra de Cristo y nada más. La obra de Cristo más nada. Eso es suficiente para poder salvar al hombre del pecado. Cuando nosotros leemos Hebreos 4:14,
Hebreos 4, 14 al 16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que Él ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando nosotros leemos las Escrituras en el Antiguo Testamento, había un sacerdote que tenía que presentarse vez tras vez para poder perdonar los pecados del pueblo. Ahora nosotros no necesitamos estar matando corderitos, porque el Cordero es Cristo Jesús. Ese es quien intercede por nosotros. Y la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios es solamente a través de Cristo Jesús, quien purifica nuestros corazones para poder estar nosotros frente a un Dios que es totalmente santo. Cristo es nuestro único intercesor. Miren lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No sé, yo sé que muchos de ustedes han escuchado que hay santos que interceden por ustedes, que hay la Virgen intercede por ustedes, pero aquí vemos que claramente dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el único que salva. Es bueno que nosotros entendamos esto. Cristo es el único que salva. Dice Mateo 1:21, cuando el ángel se le presenta y le dice a María, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque ¿quién salvará? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En este versículo, si usted se lo puede memorizar, Mateo 1:21, es muy importante porque a quien se le está hablando ahí es a María. Y cuando nosotros vemos lo que el ángel le dice, no le está diciendo a María, María, tú serás la que salvará la mitad y Jesús, tú salvarás la mitad. No, lo que está diciendo es ahí rotundamente, y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12 dice lo siguiente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Y yo sé que esto puede parecer grosero para algunas personas, pero sinceramente, si estás buscando salvación en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, lastimosamente, según la Biblia, estás equivocado. Y necesitas a Cristo urgentemente, porque si has puesto tu fe en algo que no es Jesús, cuando llegues al cielo, cuando te presentes delante de Dios, no podrás entrar. Porque la única visa que tú necesitas para poder entrar al cielo se llama Cristo Jesús. Así que Dios envió a su Hijo para poder salvarnos. ¿Debemos nosotros tener respeto a María? Claro que sí. Ella fue un instrumento utilizado por Dios, así como los profetas fueron utilizados, así como grandes siervos de Dios fueron utilizados. Claro que sí. Debemos tener respeto y admiración por lo que esta mujer hizo, porque fue obediente a Dios en el propósito específico que se le había mandado a ella para que hiciera. Pero eso sí, no debemos nosotros adorarle, porque Dios es celoso y Él no comparte su gloria con ningún otro. Así que con mucho amor les digo, en ninguna parte de la Biblia se nos manda a adorar a alguien más que no sea Cristo Jesús. Tal como Isaías lo describe, dice Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Isaías 42:8.
Y ¿sabe qué? Nosotros podríamos llamar idólatras a aquellas personas que se inclinan a diferentes ídolos, que se inclinan a imágenes talladas. Pero cuando examinamos nuestros propios corazones, nos encontramos que nosotros también somos idólatras. Y muchas veces importa más mi trabajo que el servicio que puedo dar a Dios. Muchas veces nos importa más estar en redes sociales que quizás pasar un tiempo con Dios en su palabra. Y nos pasa a todos. Es por eso que hoy necesitamos venir a Cristo y decirle, Señor, perdóname porque muchas veces te he quitado el lugar que tú mereces en mi vida. Cuando vemos la vida de María, vemos una mujer sencilla, pero con una gran disposición y humildad necesaria para ser usada por Dios. Vemos algunos versículos cuando ella estaba turbada, pero más adelante, a pesar de todo eso que ella estaba pasando, ella dice, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. Y el ángel explica a María todo lo que iba a pasar. María, atenta, escucha todas las instrucciones y los detalles, y ella le pregunta al ángel, ¿cómo pasaría todo eso si ella no había estado con ningún varón? Más adelante, ella menos turbada, dice desde su interior, he aquí, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Iba a ser difícil para María, ella no sabía lo que estaba sucediendo, pero ella dice, aunque no entiendo todo, Señor, hágase conforme a tu palabra. Qué bonita actitud, ¿no? ¿No sería lindo que nosotros también viéramos nuestras propias vidas y dijéramos, Señor, aquí estoy, hágase conforme a tu palabra? Así que en pocas palabras ella estaba diciendo, Señor, yo no puedo ver todo el panorama, yo no puedo ver todo lo que tú estás pidiendo de mí, pero voy a empezar obedeciendo con lo que tú me estás pidiendo ahora. Así que es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Quizás no podemos ver todo el panorama, pero el Señor está pidiendo ciertos pasos de obediencia. Y para cada uno de nosotros es diferente. ¿Cuál va a ser el paso de obediencia que tú vas a tomar hoy? Así que el Señor recibe a los humildes y Él disfruta ver un corazón rendido a sus pies. ¿Cuál es la cosa que el Señor está pidiendo de ti? El paso de obediencia. ¿Habrá algo en tu vida que quieres entregar hoy a Dios? ¿Algo que el Señor está pidiendo de ti? Oremos y digámosle al Señor, Señor, yo te entrego esta situación en tus manos. Oremos. Señor, te agradecemos por poder ver ejemplos de personas que decidieron entregar sus vidas solamente con un propósito específico, el propósito de glorificar a Cristo Jesús. Queremos amarte de la misma manera que María lo hizo. Queremos obedecerte de la misma manera, Señor, para que al final, Cristo, solamente tú seas glorificado. Yo te pido si hay alguna persona aquí en este momento, Señor, que necesita tu perdón. Quizás que ha estado adorando a otras cosas que no son Dios. Perdónalo, Señor. Hay gracia suficiente. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a no rendirnos a otras cosas que no sean, Señor, a ti. Perdónanos, Jesús. Y si hay alguna persona también aquí, Señor, que necesita a ese Salvador, que necesita al Señor Jesucristo, hazle entender, Señor, que fuera de ti no hay salvación. Perdónale, Señor. Ayúdalo, Señor, a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Si hay alguien aquí que hoy le quiere decir al Señor, Señor Jesús, perdóname. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, que quizás he inclinado mi corazón a diferentes cosas. Dile al Señor Jesús ahí donde estás. Perdóname, Señor. Y el Señor recibe a los humildes. El Señor rechaza a los orgullosos, pero recibe a aquel humilde que dice que necesita a Cristo Jesús. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.